Este análisis ha sido realizado por la abogada Durley Blandón Perea, la abogada Yalia Pino Asprilla y el abogado Didier Abel Mosquera Córdoba, todos estudiantes de la especialización en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Universidad Nacional de Colombia. Los días 6 y 7 de noviembre de 1985, el grupo guerrillero conocido como M-19 tomó violentamente las instalaciones del Palacio de Justicia, donde tenía su sede la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado colombiano, tomando como rehenes a cientos de personas entre magistrados, magistrados auxiliares, abogados, empleados administrativos y de servicio, así como a visitantes de ambas corporaciones judiciales. En el presente caso, se ha solicitado al Tribunal de la Corte Interamericana de Derechos Humanos examinar la responsabilidad internacional del Estado colombiano por las desapariciones forzadas de 12 personas que se encontraban en el Palacio de Justicia para esa fecha y que habrían sobrevivido a los hechos los días 6 y 7 de noviembre de 1985. El grupo guerrillero conocido como M-19 tomó violentamente las instalaciones del Palacio de Justicia, donde tenía su sede la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado colombiano, tomando como rehenes a cientos de personas entre magistrados, magistrados auxiliares, abogados, empleados administrativos y de servicio, así como a visitantes de ambas corporaciones judiciales. En el presente caso, se ha solicitado al Tribunal de la Corte Interamericana de Derechos Humanos examinar la responsabilidad internacional del Estado colombiano por las desapariciones forzadas de 12 personas que se encontraban en el Palacio de Justicia para esa fecha y que habrían sobrevivido a los hechos Para que un proceso llegue hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es necesario que se agoten todos los recursos en el ordenamiento interno del respectivo país. Para el caso de estudio, destacamos del proceso interno, primero, la creación de un Tribunal Especial de Instrucción; segundo, el agotamiento de la jurisdicción penal militar; tercero, el agotamiento de la jurisdicción contencioso-administrativa; cuarto, las investigaciones disciplinarias; y por último, el agotamiento de la jurisdicción ordinaria. Para el caso del Tribunal Especial de Instrucción, vemos cómo luego de las investigaciones del caso, declara como responsable único y exclusivo al grupo guerrillero M-19 por los hechos ocurridos en el Palacio de Justicia, pero también vemos cómo le quita la responsabilidad a los agentes del Estado que por responsabilidad de mando participaron en esta retoma al Palacio de Justicia. En el proceso ante la jurisdicción penal militar se vinculó al comandante de la Brigada 13ª y al coronel jefe de la Brigada 2ª para que estos respondieran por la legalidad de las acciones de la fuerza pública dentro del marco de las operaciones militares de la toma y la retoma al Palacio de Justicia. Pero vemos, como de costumbre, en la jurisdicción penal militar, que tanto el Juzgado Especial de Primera Instancia del Comando General de las Fuerzas Militares resolvió cesar el procedimiento en contra de los dos procesados y que el Tribunal Superior Militar confirmó esa decisión, dejando a las familias de las víctimas en un ambiente de impunidad y de incertidumbre. En este proceso se destaca el papel de la jurisdicción contencioso-administrativa en cuanto a las medidas de reparación que se le da a las familias de las víctimas,
las cuales instauraron acciones de reparación directa. Y en todas, exceptuando los procesos iniciados por la familia de Irma Franco, vemos cómo se condena al Estado por la falla en el servicio en su deber de proteger el Palacio de Justicia y sus ocupantes. Estas personas, a pesar de haber recibido jugosas indemnizaciones, se quedaron a medias en ese proceso porque muchas de las familias de las víctimas de desaparición forzada lo que querían no era solo el reconocimiento de esa responsabilidad, sino que se le diera reconocimiento y valor al derecho a la verdad y a saber dónde están sus seres queridos. Las investigaciones disciplinarias del caso fueron adelantadas respectivamente por la Procuraduría Delegada para las Fuerzas Militares y la Procuraduría Delegada para la Policía Nacional. Esto con la finalidad de determinar las responsabilidades disciplinarias por las conductas de los agentes del Estado, llámese policía, llámese militares, que participaron de los hechos en la toma y la retoma del Palacio de Justicia. En la jurisdicción ordinaria el despliegue investigativo es bastante amplio y vemos como luego de muchos años de lucha, de investigación, de perseverancia, el Juzgado 51 Penal dicta sentencia condenatoria contra el comandante de la Brigada 13ª, para ello responsable en calidad de autor mediato de desaparición forzada agravada. Y el Tribunal Superior de Bogotá confirmó esa condena. Luego de esto suceden otros hechos, otras investigaciones, el proceso continúa y vemos como en 2013, destacándolo como un hecho muy importante dentro del proceso interno, la Fiscalía General de la Nación decide unir en una sola fiscalía todas las investigaciones provenientes de hechos ocurridos en la toma y la retoma del Palacio de Justicia. Luego de determinarse la competencia de la Corte Interamericana para conocer de este caso, vemos cómo el Estado realiza un reconocimiento parcial de responsabilidad internacional e incluso le pide perdón a las víctimas por los hechos ocurridos. En este caso, la Corte se pronuncia frente a dos excepciones preliminares propuestas por el Estado. Primero, sobre la alegada incompetencia material por la necesidad de aplicación del derecho internacional humanitario, en este caso, y sobre la alegada incompetencia de la Corte para conocer de violaciones de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada con relación a Ana Rosa Castiblanco. En la primera excepción, el Estado alegó que el derecho aplicable es el derecho internacional humanitario, como norma especial, principal y excluyente, mientras que la Comisión y los representantes aclararon que todas y cada una de las violaciones alegadas hacen referencia a derechos protegidos por la Convención y otros tratados interamericanos, todos ratificados por Colombia. Además de resaltar que esta excepción ignora toda la jurisprudencia previa emitida por el tribunal en relación a su competencia frente a violaciones de derecho internacional humanitario, sin que se señale por qué debería la Corte apartarse de dicha jurisprudencia. Frente a la segunda excepción preliminar, si bien el Estado retiró parcialmente la excepción frente al caso del señor Carlos Horacio Urán Rojas, la excepción continúa respecto de la señora Ana Rosa Castiblanco Torres, debido a que para el Estado los hechos relacionados con la señora Castiblanco no caracterizan el presunto ilícito internacional de desaparición forzada a la luz del derecho internacional de los derechos humanos, a lo que alegan los representantes y la comisión que dicha convención sigue siendo aplicable en lo relativo al incumplimiento de la obligación de investigar la desaparición forzada por parte del Estado.
En conclusión, la Corte manifiesta que podrá referirse a disposiciones de derecho internacional humanitario para interpretar las obligaciones contenidas en la Convención Americana. En consecuencia, la Corte desestima la presente excepción preliminar. En esta segunda excepción preliminar, la Corte concluye de que si se constituyó o no una desaparición forzada, en el caso de Ana Rosa Castiblanco, es un asunto de fondo sobre lo cual no corresponde pronunciarse de forma preliminar y en consecuencia la Corte también desestima la presente excepción preliminar. De los desaparecidos del Palacio de Justicia, encontramos varias posturas que pretenden determinar exactamente la responsabilidad del Estado frente a los hechos acaecidos aquel 6 y 7 de noviembre de 1985, y encontramos la postura de la Comisión y de los representantes de las víctimas, quienes afirman que existen suficientes elementos probatorios que indican que se practicó la desaparición forzada en las víctimas del Palacio de Justicia, pues mediante videos, mediante reconocimientos en video de sus familiares, estos indican que sus familiares salieron con vida del Palacio de Justicia posterior a la toma y la retoma del Palacio de Justicia, así como también las llamadas posteriores que se le hicieron a los familiares para que no continuaran con la búsqueda de su familia. Y también encontramos que la información que se le brindó acerca del paradero fue nula o insuficiente a la hora de determinar exactamente dónde se encontraban. En ese hecho, entonces, ellos dicen que tras estas ocurrencias, tras estos actos ocurridos, Colombia transgrede los derechos contenidos en el artículo 7, 5.1, 5.2, 4.1 y 3 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Por su parte, el Estado indica, se considera responsable parcialmente de los mismos hechos en cuanto a dos de las consideradas víctimas. Las demás no se considera responsable, pues no existen suficientes elementos probatorios que indiquen que efectivamente con estas demás personas también se cometió la desaparición forzada, por cuanto no se puede calificar que por el hecho de que el Estado no conociera el paradero exacto de una persona se haya practicado la desaparición forzada. Pero la Corte indica que para la determinación de la desaparición forzada, si se incurre en desaparición forzada, existen tres puntos característicos que son, como primero, la privación, que se dé la privación de la libertad, que haya intervención directa de agentes del Estado y, por último, que esos agentes del Estado nieguen esa detención arbitraria a las víctimas. Por lo tanto, en la Corte Interamericana, la Corte indica que Colombia es responsable de la vulneración o violación de los derechos contenidos en el artículo 7, 5.1, 5.2, 4.1 y 3 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Asimismo, y en cuanto a la determinación de la vulneración de la libertad e integridad personal en relación con las obligaciones a respetar y garantizar los derechos, encontramos que por parte de los familiares y por parte de la Comisión indican que sí hubo una vulneración a la libertad y a la integridad personal de las víctimas, por cuanto estas fueron detenidas y estas fueron detenidas en contra de su voluntad y se practicaron actos que van en contra de los derechos humanos propios a la vida y a la integridad personal de estas personas. Así, el Estado colombiano sustenta y se declara responsable parcialmente frente a dos de sus víctimas. Frente al resto, no se considera responsable por cuanto indica o manifiesta el Estado de que no se vio violentada su integridad personal, pues no hicieron prácticas de tortura, no hicieron prácticas indebidas a lo que debían hacer en su momento.
En cuanto a las garantías, el tema de las garantías judiciales y la protección judicial en relación con las obligaciones de respetar y garantizar los derechos de las víctimas, encontramos que no se presentaron garantías, según la comisión y según los representantes, no se presentaron garantías suficientes para que estos pudieran ejercer, por ejemplo, su derecho a la contradicción de los delitos acusados, o los delitos a los cuales se les endilgaban, porque estos no fueron llevados a autoridad competente, no tuvieron un juicio, no tuvieron oportunidad de presentar recurso alguno efectivo para en su momento poder aplicarlo, y se hicieron prácticas y como ya se había dicho, se hicieron prácticas y otra clase de actividades tendientes a la búsqueda de información, pero no de la mejor manera, sino de la manera rudimentaria, pues se les torturó y se les realizaron ciertas prácticas que van en contra de la humanidad de estas personas. El Estado indica que reconoce la responsabilidad frente a dos de las personas, pero frente a otras no, pues sustenta que estas otras fueron declaradas como sospechosas y hicieron todo lo legitimado, pues para la época de los hechos, la legislación que se encontraba vigente los amparaba, pues permitía que hicieran estas detenciones administrativas con miras a poder hacerle plena identificación a estas personas. Pero la Corte indica claramente de que en este caso el Estado colombiano sí incurre en falta de garantías judiciales, pues lo mismo, a pesar de que el Estado colombiano indica de que se hizo bajo los parámetros legales, la Corte indica que se hizo bajo los parámetros legales, pero lo dejan muy suelto, muy abierto, pues no indican o no hacen especificación exacta de los numerales o los artículos con los cuales ellos realizaron este tipo de labor o actividad. La obligación de prevenir las violaciones de los derechos a las víctimas, encontramos que tanto la comisión como los representantes de las víctimas, más los representantes de las víctimas, por la comisión en sus alegatos de fondo indica ser poco conocedor, en este caso, de si el Estado conocía o no conocía, pero los representantes de las víctimas sí indican claramente que para el 16 de octubre de 1985 se recibió un general recibió una carta donde se le hacía especificación de modo, tiempo y lugar de los hechos en los que se iba a hacer la incursión en el Palacio de Justicia. Muestra de ello, indican los representantes de las víctimas, muestra de ello es que se retira parte del pie de fuerza que había en el Palacio de Justicia. El Estado indica que la retirada del pie de fuerza se debió a la visita del presidente de Francia en su momento, y que a solicitud del presidente del Consejo de Estado se hizo ese retiro, pero desconocen totalmente que esos hechos fueran a suceder de esa manera. En la Corte finaliza o toma esos argumentos tanto de la comisión como de los representantes de las víctimas y del Estado e indica que Colombia efectivamente, da la evidencia circunstancial en el caso, Colombia efectivamente era conocedor de los hechos que iban a cometer y lo declara responsable por no prevenir esa violación a los derechos de las víctimas. En cuanto al derecho a la integridad personal de los familiares de las víctimas, encontramos que esto sí se les vio, encontramos por parte de la comisión y por parte de los representantes de las víctimas que sí se ven vulnerados porque hubo afectaciones psicológicas por el cambio. Ellos indican que hubo afectaciones psicológicas por el cambio y por psicológicas y físicas por el cambio y la alteración de no saber cuál era el paradero exacto de sus familiares.
el Estado indica que no se presentó en cuanto a los familiares, porque no todos los familiares de las presuntas víctimas se encontraban con afectaciones físicas. Se desconoce de un todo y por todo las afectaciones psicológicas que pudieron ocasionarse a los representantes de la familia, esto basados en el hecho de que los familiares no era mucha la afectación ni el cambio, pero la Corte determinó que efectivamente sí hubo afectaciones a la psiquis de las víctimas, de los familiares, así como específicamente encaminadas a varias circunstancias, como son la incertidumbre generada por el desconocimiento del paradero de sus familiares, las secuelas a nivel personal, física y emocional, las estigmatizaciones recibidas que fueron aislándolos de los amigos y vecinos, y la modificación necesaria a los proyectos de vida, tanto personales como familiares, que se tenían en su momento. Entre tanto, en el acápite relacionado con las reparaciones en el proceso que nos ocupa, caso Rodríguez Vera y otros desaparecidos del Palacio de Justicia versus Colombia, es de suma importancia entender el criterio de reparación utilizado por la Corte Interamericana, el cual parte del artículo 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, el cual ha sido desarrollado por la Corte hacia la reparación integral, que implica devolver en la medida de lo posible a la víctima a las condiciones anteriores al daño. Como víctima del caso, la Corte determinó que son las 13 personas desaparecidas forzadamente, las 4 detenidas ilegalmente y torturadas, y los 138 familiares afectados. De igual forma, este artículo 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos abarca la acreditación de daños en la esfera material e inmaterial y el otorgamiento de medidas tales como la investigación de los hechos, la restitución de derechos, bienes y libertades, la rehabilitación física, psicológica o social, la satisfacción mediante actos en beneficio de las víctimas, las garantías de no repetición de las violaciones, la indemnización compensatoria para daño material e inmaterial, los cuales vamos a analizar uno por uno en el ejercicio del estudio de esta sentencia. Relacionado a la obligación de investigar los hechos e identificar, juzgar y en su caso sancionar a los responsables, es de mucha relevancia lo que determina la Corte, que el Estado colombiano debe remover todos los obstáculos de facto y de jure que mantienen la impunidad en este caso, y llevar a cabo las investigaciones amplias, sistemáticas y minuciosas que sean necesarias para determinar, juzgar y en su caso sancionar a todos los responsables de las desapariciones forzadas. Condiciona estas investigaciones a que sean pertinentes, diligentes y en un plazo razonable. A su vez, obliga al Estado a abstenerse de recurrir a aplicación de leyes de amnistía, ni argumentar prescripción y retroactividad de la ley penal, cosa juzgada, ni el principio de no bis in idem o cualquier eximente similar de responsabilidad, con el fin de excusarse de la obligación de investigar y enjuiciar a los responsables, ya que las investigaciones en todo momento se den a cargo de la jurisdicción ordinaria. Por último, obliga al Estado colombiano a divulgar a la sociedad civil los resultados de las investigaciones y juzgamientos.
que concierne a la determinación del paradero de las víctimas desaparecidas, la Corte determina que Colombia debe efectuar una búsqueda rigurosa por la vía judicial y administrativa pertinente, en la cual realice todos los esfuerzos para determinar a la mayor brevedad el paradero de las 11 víctimas. A su vez, obliga al Estado a cubrir cualquier gasto en el que se incurra en la identificación, devolución y entierro de los desaparecidos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos también incluyó medidas de rehabilitación y satisfacción para los familiares de las víctimas. Respecto a la rehabilitación, consiste en que el Estado colombiano le debe brindar tratamiento psicológico y psiquiátrico a los familiares de las víctimas por el tiempo que sea necesario. Que concierne a las medidas de satisfacción son mucho más amplias. La Corte fue mucho más allá. Incluyó en primer lugar la publicación y difusión de la sentencia, que para la Corte implica una reparación per se, lo cual implica un resumen publicado en el diario oficial y en un diario de publicación nacional, así como colgar la sentencia en un sitio web oficial. También el Estado deberá dar publicidad del resumen oficial de la sentencia por medio de una emisora radial y un medio de televisión nacional. En segundo lugar, el Estado deberá organizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad al que deben asistir altos funcionarios y las víctimas. Se debe hacer referencia a las violaciones de derechos humanos determinadas en la sentencia. Por último, se obliga a Colombia a elaborar un documental audiovisual que deberá ser presentado en un medio de televisión nacional, con lo cual se busca preservar la memoria histórica, que fue un ítem fundamental tenido en cuenta dentro de la reparación, en este caso en particular. Por cierre de las costas y gastos del proceso, es de suma importancia también analizar la jurisprudencia de la Corte, en donde en reiteradas ocasiones ha dicho que las costas y los gastos hacen parte del concepto de reparación, toda vez que la actividad desplegada por las víctimas con el fin de obtener justicia, tanto a nivel nacional como internacional, implica erogaciones que deben ser compensadas cuando la responsabilidad internacional del Estado es declarada mediante una sentencia condenatoria, tal como ocurrió en este caso en particular. El Estado colombiano fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y efectivamente la Corte accedió a las pretensiones de las víctimas respecto a las costas y gastos, y efectivamente se les concedió lo que solicitaban.